Bueno, último bloque de Alta Política. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Rosario. Realmente, ante el panorama que tenemos de toda la política y todo el pueblo pendiente de esta situación, simultáneamente y paralelamente el país está pasando por situaciones muy dramáticas, y que le pido si podemos poner en cámara este artículo que fue publicado en el año 2010, denominado Deuda por Territorio, fue en la columna del Tribuno el día 15 de noviembre del 2010, que hoy lo estamos viendo que va a ocurrir posiblemente a corto plazo. Señor director, si es posible, pongamos en el aire el video que tenemos preparado para el día de hoy. Lo que habían propuesto desde los centros de planeamiento mundial antes de que saliera este megacanje era llevar a la Argentina directamente a la quiebra. Parece una serie de artículos que fueron saliendo en el New York Times en aquellos días, hablaban de la propuesta de quiebra para la Argentina a través de la ley norteamericana, de lo que se llamaba un capítulo específico de la ley de quiebras norteamericanas, que es el capítulo 11. También se proponía en aquel momento, una vez llevada a la quiebra la Argentina, ir al canje de deuda por territorio. ¿Por qué? Porque cuando una empresa quiebra, sus activos se liquidan. Entonces, si vamos a hacer quebrar a la Argentina, como haríamos quebrar una empresa, a los activos, que es el territorio, va a haber que liquidarlos. Pero bueno, la noticia del viernes 19 de julio del 2013 es que la ciudad estadounidense de Detroit se declaró en quiebra. Detroit tiene una deuda de 18.500 millones de dólares, hay 78.000 edificios abandonados y el 40% del alumbrado público no funciona. La ciudad estadounidense de Detroit, símbolo del auge de la industria del automóvil en el siglo XX, se declaró ayer en quiebra. Con una deuda récord de 18.500 millones de dólares, tiene 78.500 edificios abandonados, un tercio de las ambulancias en funcionamiento por falta de presupuesto, el 40% del alumbrado público no funciona y hay problemas graves en los servicios públicos básicos. Además, la ciudad perdió la mitad de su población en los últimos 60 años. Con esta decisión, Detroit se convierte en la ciudad más grande de Estados Unidos en haberse declarado en quiebra. ¿Cuáles son las implicancias de esta quiebra de Estados Unidos y lo que nos pudo haber pasado a nosotros en el 2001 y lo que están preparando en el terreno para lo que se va a venir? Eso nos va a requerir una visión con una perspectiva histórica. Recordemos que Detroit es sinónimo prácticamente no solo de la industria automotriz norteamericana, sino de sus dos grandes marcas, General Motors, la GM, y Ford, que está en la cercana Dearborn, que está muy cercano a la ciudad de Detroit. Le están aplicando en la ley de quiebras a la ciudad de Detroit, pero el capítulo 9, Enrique hablaba del capítulo 11, que es para empresas privadas, el capítulo 9 es para municipalidades, y no es la única Detroit que ha entrado en eso. Ha habido otras municipalidades menores de tamaño, menos conocidas, que también han tenido que caer en esa situación de, por ejemplo, Orange County en California. Pero yo quiero, hay todo esto que está diciendo Enrique, creo que es importante tener la siguiente perspectiva histórica. Cuando nosotros estábamos a punto de ser derrotados en Malvinas, en junio de 1982, y había otra gran crisis de deuda latinoamericana que se había disparado en México en aquella oportunidad, se reunieron en la ciudad turística para los esquiadores de Vail, en Colorado, en el estado de Colorado, un conjunto de señores, entre los cuales estaba Alan Greenspan, que era el director de la banca Morgan, luego fue el gobernador durante muchos años de la Reserva Federal, y un gran amigo tuyo, Enrique, que se llama Sir Henry Kissinger. Y dijeron, ¿cómo hacemos para cobrarle la deuda a estos países latinoamericanos? Porque cayó México, Argentina acaba de perder una guerra, va a haber una gran crisis, también va a caer Argentina, Brasil estaba con problemas semejantes, y dijeron, hagamos una cosa, ellos no van a poder pagar. Entonces introduzcamos el concepto de deuda por sus riquezas públicas. Lo llamaron deuda por equity, o sea, deuda por participación en las acciones de sus empresas públicas.
¿Y cuál fue la nación que fue el gran globo de ensayo, la gran mesa de ensayo, debería decir? La República Argentina. Le llevó unos tiempitos maniobrar, preparar todo, y ahí entró Carlos Saúl y empezó con todo este concepto de las privatizaciones, donde privatizó absolutamente todo en unas condiciones catastróficas. Justamente se entregaba a cambio un reciclaje de los bonos de deuda para que se quedaran con aerolíneas argentinas, YPF, yacimientos carboníferos fiscales y todas las empresas, ferrocarriles, todas las empresas públicas que fueron liquidadas y destruidas en aquel entonces. Y fíjense los resultados. Hoy tenemos una aerolíneas argentina que perdió $4.000 millones en 3 años, unos ferrocarriles que matan a la gente y una YPF que la, comillas, nacionalizaron y ahora se la vuelven a entregar a Chevron. O sea, siempre se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Este sistema mundial exige eso. Pero acá viene la segunda parte, porque en ese globo de ensayo que fue a Argentina, hay que verlo con perspectiva, también ha estado en danza desde hace mucho tiempo, desde el año 2001, como vos bien decías, el concepto de deuda, ya no por las empresas públicas, porque ya no quedan, sino deuda por territorio. Y ahí la Anne Kruger, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Stanley Fischer era el director europeo del Fondo Monetario Internacional, Anne Kruger era la número 2, era la que operaba el Fondo Monetario Internacional. Siempre el número 1 del FMI es un europeo, como ahora es la señora Lagarde, y el número 2 es un estadounidense. El número 2 es el que tiene el verdadero poder operativo. Y Anne Kruger, que fue la directora del FMI cuando Argentina estaba en esa terrible crisis del 2001 y 2002, dijo muy simple: hay que introducir el concepto de que un Estado quiebre. Y quedó ahí bailando la cosa, quedó ahí, son globos de ensayo. No se olviden que todo esto va evolucionando desde el punto de vista de ellos a largo plazo. Y ahora vuelve a reflotarse este concepto con motivo de este problema que tiene Argentina, donde ha sido condenada a pagar más de 1.500 millones de dólares en una primera parte a estos fondos buitres en los tribunales de la ciudad de Nueva York. Vuelve a estar vigente la opción, la posibilidad real de que a Argentina le impongan una quiebra, y ante la falta de recursos bien podría ser que se haga un canje de deuda por territorio, como en algún momento jugó con la idea nada más y nada menos que el expresidente Eduardo Duhalde. Todo eso se va acercando a nosotros, todo eso tenemos que ver cómo se lo va posicionando, y está íntimamente ligado a esa traición que cometió José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía del gobierno cívico-militar que usurpó el poder a partir de 1976, donde llegó a redactar un decreto al presidente Videla que tenía una única función: ceder la soberanía de la jurisdicción argentina en estos tratados de deuda en aquel entonces. O sea que cualquier conflicto se iba a dirimir no en el tribunal de Capital Federal, sino en los tribunales de la ciudad de Nueva York. Y uno diría, bueno, pero los Kirchner nunca harían eso, porque los Kirchner tienen un modelo Nakin Pop, ¿no? O sea, son populares, son nacionales, un modelo. Sin embargo, dos ejemplos, porque hay muchos más. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 319/2004, firmado por el presidente Néstor Kirchner. Artículo 8. Autorícese la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y la renuncia de la Argentina a oponer la defensa de inmunidad soberana, incluida en la Carta de Contratación de los bonos de deuda, y su enmienda aprobada por el artículo tal del presente decreto, estando preservada la inembargabilidad respecto de ella, una serie de casos. Pero ahora dirán, ¿eso no es traición a la patria? En Argentina podés vender la patria por televisión y está todo bien. Y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1953 del 2001, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, artículo 3, dice algo parecido: facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del órgano responsable de coordinación, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto de la jurisdicción que se prorroga en los contratos que resulte necesario suscribir para otra de estas maniobras de deuda que están haciendo. O sea, tan funcional es este gobierno que firma decretos que son un calco de los que firmara José Alfredo Martínez de Oz, y ahora se queja de que, de repente los fondos buitres parece que ganaron ellos en los tribunales de Nueva York, y uno dice, pero qué barbaridad. Y si alguien dice, pero Cristina, esto es porque ustedes también, su esposo Néstor Carlos, el hoy opositor, entre comillas, Roberto Lavagna, cedieron la jurisdicción, o sea, se la dejaron entregada a los tribunales de Nueva York, y usted acaba de hacer lo mismo con Chevron, lo entregó a los tribunales de Francia. ¿Qué espera? ¿Que en esos tribunales
nos van a favorecer a nosotros. Los tribunales de Francia, donde la propia nación de la cual emana la actual directora del Fondo Monetario Internacional. Hay que ser o muy estúpido, que viendo a algunos como Hernán Lorenzino quizás esa sea la excusa, pero en el caso de Kicillof, en el caso de Moreno, en el caso de Cristina, en el caso de Néstor, no creo que sean tan estúpidos, porque son muy pícaros a momentos de juntar los numeritos a favor de sus bolsillos. Bueno, ahí veíamos, ¿no?, la posibilidad tremenda, ¿no?, de que se canjee deuda por territorio, como habías dicho, Javier, y lo has escrito en esa columna del año 2010. Así que realmente es para tener en cuenta, y lo estamos diciendo aquí en Alto Política, adelantándonos, ¿no?, a lo que puede llegar a ser este acuerdo. El próximo martes vamos a tocar el tema de por qué Chevron arbitra la jurisdicción del Tribunal de Francia y no de Nueva York, por el movimiento que hizo el Fondo Monetario en este momento de negar el respaldo a Argentina con los fondos buitres. Después lo explicamos. Gracias, Javier. Mañana a las 12 del mediodía en la Cámara de Comercio en la calle España, Ser Fiscal Salta. ¿Así es o no? Vamos Mañana. a estar firmando un acuerdo con todos los partidos políticos que quieran incorporarse a recibir estos fiscales que se han anotado como voluntarios. Los esperamos a las 12 del mediodía en la Cámara de Comercio e Industria. Muchas gracias, Rosario. Nos despedimos, como siempre, saludando a toda la gente de Orán, Rosario de la Frontera, y lo que a lo largo y a lo ancho de nuestra Salta se comunican con nosotros, nos ayudan a la producción de Alta Política, a echarle un poco de luz a tanta noticia el martes que viene, último martes, antes de la elección PASO, seguramente con más información vamos a completar lo que dijo el doctor Adolfo Arauz, y va a estar con nosotros seguramente alguno de los candidatos finales que no han venido al programa. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.